La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia, con el auspicio de Jóvenes para los jóvenes en familia. Muy queridos amigos, estamos comenzando en este domingo, como siempre, nuestro encuentro con los jóvenes y hoy le tenemos algunos invitados. Estamos preparando las fiestas navideñas, hacemos un camino en este tiempo de diciembre. Ya estamos muy cercanos para decir Navidad, Nochebuena que nos llega, porque mañana es Navidad, decimos nosotros. Qué lindo que es eso y sobre todo estar con los jóvenes, ¿verdad? Porque son ellos los que están dinamizando, como en cualquier lugar de nuestra arquidiócesis o de todo el Paraguay, los jóvenes que están entusiastas. Y también nosotros conocemos, ¿verdad?, dentro de esto cómo los jóvenes se empeñan y hacen jugar o hacen rezar o los van formando a los niños a través de los grupos, a pesar de que ahora estamos bastante restringidos todavía por la cuestión de la pandemia. Pero es tan lindo, ¿verdad?, tener a los jóvenes que no se desaniman, sino que al contrario, ya están pensando de nuevo cómo reactivar, cómo comenzar, aunque sean pequeños grupos, ¿verdad? Pero sobre todo para que todos podamos celebrar bien estas Navidades. Vamos a presentarnos en primer lugar, como siempre. Vamos a comenzar aquí por mi derecha, con las mujeres, con las niñas, ¿verdad?, de los grupos juveniles que hoy nos acompañan. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Yo me llamo Marcela Jiménez y formo parte de la Infancia Misionera. Infancia Misionera, ¿verdad que Marcela? Y vamos a ver, ¿y ahora qué tal? ¿Qué es lo que terminaste? ¿Terminaste tu estudio? Sí. ¿Qué grado está? ¿Qué curso está? ¿O estás trabajando? ¿Qué andas haciendo? Y ahora mismo estoy terminando el tercero de la media en el Colegio Nacional de Lambaré. Y... ¿Estás terminando este año ya? Sí, ya. O sea que el año que viene ya tiene que ser... Supuestamente. Supuestamente. Sí. ¿Y por qué supuestamente? ¿Qué pasó, Marcela? Y tienen que tirarme mi libreta y ahí voy a ver. ¿Ah, sí? ¿Sí pasaste? Sí. ¿Y todavía no sabes, tío? No tienes que saber todo luego ya, porque sí, optimismo, sos buena estudiante. Bueno, ¿y qué tal te fue durante este tiempo de pandemia tu estudio, Marcela? Y todo bien, tuvimos un poquito más de complicaciones, ¿verdad?, por todo este tema. Ya no estuvimos con nuestros compañeros, con los profesores, de alguna forma un poco más de dificultad tuvimos, pero se logró igual. Yo creo que... ¿Qué era lo más difícil de estudiar, Marcela? Yo creo que no tener a tu profesor ahí mismo contigo como para preguntarle las cosas directamente, no tener a tus compañeros ahí, de alguna forma te sofocas un poco estando solo en tu casa. Claro. ¿Y qué es lo que más extrañaste de tu colegio? A mis amigos. ¿Ah, sí? Sí, a mis amigos. Me parece que usted va más por la amistad que por el estudio de la escuela, ¿o no? Y sí, un poquito. Lo admito, Bueno, muy bien, entonces Marcela Jiménez me dijiste, ¿verdad? Sí, así mismo. Bueno, vamos a pasarle un poco ahí a tu compañera, vamos a presentarnos, cómo te llamas o qué estás haciendo. Yo soy Milena Fernández y terminé recién el noveno. Noveno grado. Acabo de terminar el noveno y en la escuela Manuel González. ¿Y qué tal, cómo está ahí la escuela? ¿Qué tal tus notas? ¿Pudiste terminar bien? ¿Te entregaron ya tu título? Noveno grado ya es para ya. recibir algún certificado ya. Sí, ayer ya me entregaron mi diploma y mi libreta. ¿En serio? ¿Y qué tal? ¿No me mostraste todavía? ¿Cómo está? ¿Podemos mostrar en la cámara, en la televisión? Está bien. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue a vos, Milena? ¿Fue un año difícil? ¿Cómo fue el estudio? ¿Cómo fue el compartir también con los compañeros y con los educadores? Fue difícil, realmente fue muy difícil porque, ¿cómo te digo? Fue difícil porque nosotros antes en la escuela, por ejemplo, no íbamos así con confianza, nos íbamos junto al profesor y le... Claro, o sea, para preguntar. Y ahora tipo que cambió eso, todo por el Y cuando vos no sabías algo, no pueden. ¿cómo hacía Milena cuando no sabías algo? ¿Le preguntabas a tu mamá, a tu papá? ¿A quién le preguntabas? Por suerte Sí, por mi ahí. tía era docente ahí en mi casa. Ah, Y tu ella- tía es docente. Sí. Ah, Es bueno. docente y entonces ella me ayudaba. Ya. Y al final tu tía hacía toda la tarea. Ella fue mi profesora este año. Ah, fue tu profesora. Yo pensé que ella hizo toda la tarea. Ah. Y por ejemplo, si vos tenías que hacer con tu mamá, ¿qué tal?
ibas a poder solucionar muchas cosas o te parece que no? Con tu papá, por ejemplo. Con mi abuela. ¿Con tu abuela? Sí. Más que con tu mamá o con tu papá. Sí. ¿En serio? O sea que ellos están más preparados. Sí. Ya. Bueno, muy bien. Entonces, estamos aquí con los jóvenes que se están preparando. Ahora estamos en una presentación general porque estos son los jóvenes que ahora quieren preparar toda una actividad, ¿verdad? Durante este mes de diciembre, antes de las Navidades y sobre todo ya después para el año que viene desde el mes de diciembre y enero con las actividades para los jóvenes o para los niños, a pesar que es en una forma reducida, pero sin embargo también con ese entusiasmo para que no se pierda también la energía y el deseo de seguir formándose. Bueno, ¿cómo te llamas vos? Yo me llamo Adrián Servín y formo parte del grupo misionero de Santa Librada. Grupo Santa Librada. Sí, de Santa Librada. Ya. ¿Y qué tal tu grupo? ¿Cuántos integrantes son ahí? Y somos 8. Así, 8. 8. ¿Y qué tal? ¿Están activando? ¿Cómo están? ¿Cuándo nació ese grupo? ¿Hace mucho? ¿Hace poco? En julio nació. En julio. Sí. En tiempo de pandemia. Sí. Por eso son tan poquititos todavía. Sí. ¿Eh? Sí. Bueno, pero ¿están como para seguir creciendo? ¿Cómo están? ¿O por ahora permanecen así nomás? No, y estamos como para seguir creciendo. Ya. Bueno, Adrián, y decime vos, ya que le preguntamos también a las chicas aquí sobre este año, ¿cómo te fue a vos? ¿Vos qué grado estás y cómo te fue el estudio? Y yo ya terminé el noveno. ¿En serio? ¿Terminaste el noveno? Sí. Ya. ¿Y entonces? O sea, este año terminaste el noveno. Sí, este año. Ya. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Y fue un poco complicado al principio, pero después ya me fui ya adaptando y todo eso. ¿Y vos con quién estudiaste, Adrián? Y yo solo. ¿Solo? Sí. ¿Y cuando no entendías algo, qué hacías? Y le pregunté a la profe. A la profe, o sea, directamente por WhatsApp. Sí, sí. Porque no era presencial. O algunas veces se reunieron un poquitito algunos compañeros para hacer juntos la tarea. No. ¿No? No. Totalmente solo. Sí. Encerrado. Sí. En tu pieza, en tu casa, en tu ciudad, en tu país, en el mundo. Bueno, muy bien, Adrián. Bueno, pasale por ahí a tu compañera. ¿Y vos cómo te llamás? ¿Y vos qué curso es lo que terminaste? Bueno, yo soy Camelia Figueredo, soy líder del grupo misionero Santa Librada y estoy en el segundo año de la carrera de educación. De educación. ¿Y vos cómo hiciste tu universidad ya entonces, verdad? Sí. En el segundo año. De educación. Sí, ¿Y qué área de la educación general o hay una cosa específica? inclusiva. Inclusiva. Ya. ¿Nos vas a incluir a todito? Sí. Bueno. ¿Y qué tal? ¿Cómo le fue a ustedes? ¿Cómo ustedes estuvieron estudiando para la universidad? Y todo virtual también. Un poco complicado por el tema de las prácticas, pero bien. Ya. Con respecto a las prácticas, ¿qué prácticas hacían? ¿Qué les pedían? ¿Qué tenía que entregar? No, y este año tendría que ser irnos a colegios, a escuelas, visitar la escuela. a ver el sistema de enseñanza que cada uno tiene, pero por el tema de la pandemia no fue así. Ya. Y hay toda una materia para eso, ¿verdad? Sí. Y al final, ¿qué nota te pusieron a vos en práctica? 5 felicitados. Sí. ¿Hiciste con quién? ¿Con tu mamá? ¿Con tu papá? Con mamá, con papá, con mi hermano. En serio, practicando. Bueno, muy bien. Así entonces hicimos una presentación general de estos jóvenes que sobre todo hoy nos quieren hablar, ¿verdad? Estos grupos de las actividades navideñas para este año 2020. Como tantos otros jóvenes que nosotros conocemos y están en sus parroquias, en sus capillas, en sus comunidades, queriendo reactivar, mover un poco y celebrar bien, ¿verdad?, el nacimiento de Jesús e iniciar muy bien este año 2021. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
diste vida cuando yo estaba muerto. Sáciate mi hambre, tú eres mi alimento. Ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara, en vivo y en directo. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto. Sáciaste mi hambre, tú eres mi alimento. Y ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara, en vivo y en directo. Tú calmaste mi tempestad, me diste paz, alumbraste tú mi vida, pues todo era oscuridad. Cuando estaba confundido me mostraste tu verdad. Yo no era nadie más, tú te fijaste en mi papá. Me revististe de príncipe con poder y autoridad. Me diste fuerza para decirle enemigo que lo ames. Cuando no tenía esperanza, pusiste en mi boca una alabanza. Cambiaste mi angustia por la danza, desapareciste mi dolor. A mi invierno le diste calor, a mi día color. Quiero contemplar tu rostro y adorarte mi Señor, pues yo estaba muerto pero vivo por tu amor. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto. Sáciate mi hambre, tú eres mi alimento. Ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara, en vivo y en directo. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto. Sáciaste mi hambre, tú eres mi alimento. Y ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara, en vivo y en directo. Fuiste mi respaldo cuando el mundo me negaba. Cuando yo creía que adelante me encontraba, ahí tú estabas, orando por mi vida para que yo cambiara, para que todo yo dejara y por completo me entregara. Me ofreciste vida eterna y dijiste que me amabas. Por eso yo te alabo, hoy tu nombre yo proclamo. Tuve chance de brillar, pero todo lo he dejado. Te doy gracias, mi Señor, por el chance que me has dado. Estuve muerto en esta vida, pero me he resucitado. Con tu sangre me ha limpiado, mi pasado has cambiado. Desde el día que naciera, lo mejor que me ha pasado. Ahora tuyo soy y mi vida te he entregado. A tu casa he regresado, contigo me he hospedado. No hay nadie en este mundo que tu amor sea comparado. Eres mi premio mayor, eres mi amado, eres mi amado. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto. Sáciate mi hambre, tú eres mi alimento. Ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara, en vivo y en directo. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto. Sáciaste mi hambre, tú eres mi alimento. Y ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara. Dios sabe exactamente lo que tú estás pasando. Cuando tú menos crees que Dios no sabe, Él sabe exactamente lo que tu vida está ocurriendo. Y es más, en este momento hay un joven que ha entrado a este lugar. Y ese joven que ha llegado aquí en este momento está pensando que Dios no sabe lo que pasa en su vida. Pero Dios sabe exactamente que Él está en depresión. Dios sabe exactamente que Él está en tristeza. Dios sabe exactamente que su vida parece que no tiene arreglo. Oh, pero joven que hoy has llegado aquí, tengo buenas noticias para ti. Dios puede cambiar tu vida. Dios puede transformar tu vida. Dios puede hacer que tu basura se convierta en bendición. Tú me diste vida cuando el mundo me olvidó. Tú me diste vida cuando nadie en mí creyó. Tú me diste vida, sanaste mis heridas, abriste una puerta donde no había salida. Tú me diste vida cuando el mundo me olvidó. Tú me diste vida cuando nadie en mí creyó. Tú me diste vida, sanaste mis heridas, abriste una puerta donde no había salida. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto. Sáciate mi hambre, tú eres mi alimento. Ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara, en vivo y en directo. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto. Sáciaste mi hambre, tú eres mi alimento. Y ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara, en vivo y en directo. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto. Sáciate mi hambre, tú eres mi alimento. Ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara, en vivo y en directo. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto. Sáciaste mi hambre, tú eres mi alimento. Y ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara, en vivo y en directo. Ahora tuyo soy. Tú me sacaste del fango. Río Squad, la revelación. Volvemos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo, como siempre, compartimos con los jóvenes y nos proponemos a hablar con ellos y saber un poco qué están preparando para esta Navidad 2020, que es un poco atípica. Nosotros incluso estuvimos viendo ahí por la televisión en KQP. Qué diferente cuando ustedes vieron y mucho que se han impresionado. Incluso me decían que le salían lágrimas de los ojos cuando veía
al obispo de Caacupé, Monseñor Ricardo Valenzuela, caminando por esa plaza gigante, inmensa, ¿verdad? Solito, ¿verdad? Entonces llegando hasta el santuario de Caacupé. Y ahora nosotros estamos también ya muy cercanos a la Navidad y nos estamos preparando. Pero con esto, queridos amigos, queridos jóvenes, querida familia, lo que nosotros queremos hacer es, además de lo virtual, además de lo televisivo, etcétera, por lo menos tener también algún encuentro, aunque sea un poco más reducido, pero sin embargo es tan importante el aspecto comunitario, el aspecto en que nosotros compartimos verdaderamente nuestra vida, compartimos el estar juntos. Por eso es que estos jóvenes también tienen siempre, ¿verdad?, sus dinámicas, tienen también sus creatividades ante situaciones más difíciles, porque tenemos que ir acostumbrándonos también a convivir con esta pandemia. Entonces, querida Marcela, ¿cómo están ustedes preparándose y qué es lo que están pensando realizar en este tiempo para la Navidad? Y bueno, nosotros estamos buscando organizar el pesebre viviente que se tendría que realizar el 22 de diciembre, culminando el tema de la Navidad en familia. Sí. Estamos tratando de conseguir niños, conseguir más gente que se nos una para poder empezar ya a ensayar y todo lo que tenga que ver con ese tema. Claro. ¿Y cómo hacen ustedes eso? ¿Le visten a los niños? ¿Cada uno tiene que traer su ropa? ¿Ustedes le van enseñando así textos bíblicos que ellos tienen que memorizar? ¿Cómo hacen? Mismo en primer lugar estamos tratando de conseguir más niños porque nosotros ya debíamos haber empezado ya a inicios de este año, ya nos preparamos, ya nos formamos. Normalmente suelen hacer así. Sí, ya. Nosotros ya nos empezamos a preparar a inicio de año, pero como vino todo este tema de la pandemia tuvimos que dejar de lado un poquito y ahora que ya se estaba empezando a abrir un poco más todo este tema, estamos buscando de nuevo formar el grupo y estamos buscando más niños ahora que nos acompañen. Ya. Y así como Infancia Misionera, este año hicieron algo o prácticamente pararon las actividades de ustedes. Y nosotros hicimos muchas formaciones con las personas que están conformando nuestro grupo, ¿verdad? Hicimos formaciones, buscamos cursos que nos ayuden a nosotros formarnos para poder estar con los niños, obviamente, y llegó la pandemia y tuvimos que dejar, obviamente. Claro. Y claro, porque era imposible. Y los niños, con mayor razón, ¿verdad? Que se les pedía luego absolutamente que no salgan. Sí, pobrecitos, ¿verdad? Sí. Bueno, son los que más tienen que salir y de aquí para allá. En fin, esas son las situaciones que tenemos que saber también afrontar. Bueno, vamos a hablar un poco ahí con Milena. Y vos, Milena, con tu grupo, ¿qué están preparando para estos días que ya estamos muy próximos a la Navidad? Estamos preparando la Navidad en familia. También Navidad en familia. Navidad en familia. O sea, acompañar y a quién, a jóvenes o a las familias en general. ¿Cómo están pensando? Ambos. A los jóvenes y a las familias también. Ya. ¿Y cómo están preparando? ¿Tienen algún folleto? ¿Tienen algo que ustedes escribieron o algo que ya tienen todo hecho? ¿Cómo están haciendo? Y nosotros estamos viendo todavía, lo estamos organizando todavía nosotros. Ya. Sí, pero vamos a hacer muchas cosas todavía. Tenemos todavía muchos proyectos por hacer. Ya. ¿Y cuántos jóvenes están ustedes, Milena, en este grupo que quieren acompañar por lo menos a la parte de su barrio, verdad? Sí, nosotros estamos de 10 a 12 estamos. 10 a 12. Sí. O sea que hay algunos que andan upa y oísna, ¿verdad? Sí. Hay algunos que casi no vienen, ¿no? ¿Ah, sí? Por algo de motivo no vienen. Sí, no trabajan, algunos no pueden. Claro. Y eso entonces lo que hace que uno se detenga también, ¿verdad? Ante ciertas realidades. Bueno, entonces ellos están preparando y están los temas muy interesantes sobre la Navidad en familia también, que todos están invitados evidentemente, por lo menos como dice Navidad en familia, a prepararse. Y estos jóvenes lo que están queriendo hacer es visitando las casas, visitando a las familias, y son jóvenes y por lo tanto también ayudando a los otros jóvenes, porque es jóvenes para los jóvenes en familia justamente, donde se tiene que poner mucho énfasis a este aspecto, ¿verdad?, de la familia. La formación que no es simplemente una formación personal, ¿verdad?, sino que siempre esa formación personal que va también hacia la familia. Y esa es la comunidad la que también va formando a los hijos y nos va formando a todos. Bueno, Adrián, ¿y ustedes qué están pensando para
este tiempo de la Navidad? Y estamos pensando en salir y invitarle a la familia también para el pesebre viviente que están organizando para el 22. Ustedes también están entonces ayudando con la cuestión del pesebre viviente. Sí, también. ¿Y ustedes preparan o ustedes participan también? En tu caso, Adrián, ¿vos vas a participar también? O sea, ¿vas a hacer algún personaje o vos solamente sos ahí como director de teatro o director de cine? Ya eso. Y yo no, o sea, yo lo que hago es invitar a la gente para que se vaya a ver. Ya, o sea, vos te vas, le acompañás, van invitando a las otras familias. Sí, en casa en casa. De casa en casa. ¿Y qué tal? ¿Cómo les reciben la gente cuando ustedes van, golpean ahí, les atienden, no les atienden? ¿Qué quieren aquí? ¿Por qué tocar el timbre? ¿Piensan que son por ahí alguien que está macaneando o no? Y no atiende bien. ¿Así? Sí. ¿Y ustedes ya conocen todo, donde hay jóvenes, donde hay chicos en su barrio? Sí, yo sé. Yo conozco todo donde están los chicos y los jóvenes y eso, en mi barrio. Ya. Entonces en su barrio normalmente ustedes están buscando ahora. Sí, en nuestro barrio. Ya. ¿Y cuántos chicos ya tienen hasta ahora, más o menos, con quienes ya hablaron? Y unos 7 por ahí. 7 por ahí. 7. Pero tienen que ser muchos más, ¿verdad? Sí. Porque si no va a faltar por ahí la ovejita. Sí. O el güey. Sí. O el burro. No, el burro sobra, dice. Bueno, muy bien. Entonces estamos así conversando con estos jóvenes sobre las actividades. Y vamos a hablar un poco aquí con Camelia. Vos me dijiste que sos la coordinadora de tu grupo. Sí. ¿Y cómo se están coordinando? ¿Cómo estás juntando también a tus mismos compañeros del grupo para esta actividad? Y ahora estamos con el tema de la Navidad en familia. Este sábado vamos a salir también a agendar las casas a que vamos a ir a visitar. Y nos vamos todos en grupo, todos los jóvenes también. Nos vamos y invitamos. Ya, muy bien. Entonces así estamos con estos jóvenes que se preparan y que es una invitación, ¿verdad? Para todos nosotros también, para toda la comunidad que se pueda preparar. Tal vez no lo vamos a hacer en forma muy masiva, de la aglomeración que no se puede hacer, ¿verdad? Pero por lo menos en los barrios, en las esquinas, las familias, por lo menos unirse algunas y llevarlos a los niños. Esto es muy importante. Nosotros sabemos que la educación no es simplemente a través de las palabras, ¿verdad? A través de una lectura o a través de un cuentito, ¿verdad? Con el niño, con el joven, con el adolescente, sino que es sobre todo sobre actividades concretas, es decir, el testimonio. Por eso que lo que es eclesial y lo que es comunitario es esencial y fundamental. Queridos, volvemos enseguida nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Desde el cielo ha bajado la promesa celestial. Es el Hijo de María quien la bendición traerá. A un rey han esperado, coronado de esplendor, pero Dios se ha presentado, pobre, humilde y redentor. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Ese niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos da vida perenne. Él nos da la Eucaristía, alimento celestial. Se ha quedado con nosotros en un pedazo de pan.
Queremos que ese niño, siendo Dios e inmortal, nos enseñe a ser humildes y proclamar la verdad. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Este niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos da vida perenne. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Este niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos da vida perenne. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida, cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros al final de cuentas quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Volvemos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos, como siempre, compartiendo cada domingo las experiencias juveniles. Ahora nos centramos principalmente en la Navidad en familia. Y aquí tenemos ahora 3 jóvenes que son también siempre de los grupos y que están también en esta formación. Ellos ya se han capacitado, nos van a explicar un poco rápidamente qué consiste esa capacitación.
Pero primero queremos presentarnos rápidamente, por favor, tu nombre. Hola padre, yo me llamo Milagros del Valle, soy de la comunidad de la parroquia Santa María de la Merced y pertenezco a la IAM. IAM, ¿qué viene a hacer eso? La Infancia y Adolescencia Misionera. Infancia y Adolescencia Misionera. Muy bien, gracias por tu presencia. ¿Vos cómo te llamás? Buenas padre, yo soy Alan Bruschetti, tengo 18 años y terminé mi colegio el año pasado. Este año estuve trabajando y empiezo mi carrera universitaria el año que viene. El año que viene. A San Vicente de Paul. San Vicente de Paul, el grupo, el movimiento dentro de la parroquia también. Sí. Muy bien. Y el último compañero que ahora se integró también a nosotros, ¿cómo te llamás y vos qué estás haciendo? Buenas padre, yo soy Kevin Manuel, tengo 14 años, estoy en el grupo juvenil Misioneros de Don Bosco y terminé mi 9º grado este año. 9º grado. ¿Y qué tal? ¿Salvaste para Kevin? Sí. ¿Buena nota? Sí. Más o menos. Bueno, ¿y cuál es el proyecto, Kevin, que ustedes tienen, sobre todo en la parroquia? ¿Qué es lo que están haciendo? Además de esto de la Navidad en familia. Y ahora estamos formando niños para los monaguillos que van a estar ayudando en la parroquia y estamos buscando, hasta ahora estamos con 6 niños. 6 niños. ¿Y qué tal? ¿Y por qué 6 niños solamente? ¿Vos decís que puede haber más? ¿Es por la cuestión de la pandemia o todavía no se están entusiasmando o es algo nuevo que se está implementando? Es algo nuevo y estamos saliendo para invitar más niños. Estamos esperando más. Ya. ¿Y cómo hacen? ¿Van casa por casa o ustedes ya conocen a quienes van a invitar? ¿De qué edad están invitando, Kevin? Nosotros estamos invitando a partir de los 7 años para arriba y conocemos niños y también nos vamos a tocar sus puertas para que se acerquen. Ya. ¿Y hay muchos niños ahí donde vos estás, en el barrio, en la parroquia? Sí, muchos niños. O sea, 7 es poco todavía o ya es una multitud para la parroquia la cantidad de niños que hay. Poco todavía. Bueno, entonces hay que seguir golpeando más puertas, seguir golpeando, ir hasta las casas, las familias. Entonces, ¿y qué días están practicando o enseñando para que puedan hacer este servicio? Nosotros estamos los lunes y viernes a partir de las 4:30 de la tarde hasta las 6. Hasta las 6, 1 hora y media. ¿Y qué tal? ¿Van aprendiendo los chicos? Sí, van aprendiendo de a poco. Ya. Y bueno, y con respecto a las actividades que después hacen, una vez que estos chicos se formaron, ¿cuánto tiempo ya que están preparándose? Nosotros, el grupo nació en octubre. En octubre. El 9. Ya. ¿Y ya hicieron algún servicio importante? Sí. Ya empezaron ya a servir en 2 capillas, en Santa Elena y Santa Rosa. Ya, Santa Elena y Santa Rosa son entonces las comunidades pertenecientes a la parroquia. Ya. ¿Y qué tal? ¿Se desempeñaron bien o más o menos? Están bien. Sí, ¿Están bien? Están bien. ¿Aprenden? Sí. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a continuar un poco. Mili, Milagros, queremos conversar un poco contigo. ¿Cómo es y qué es lo que ustedes se prepararon ahí con el diácono Chaparro, que está un poco acompañándoles a ustedes en esa formación para la Navidad en familia? Bueno, nuestro proyecto es juntarnos como grupos juveniles que trabajamos en la parroquia Santa María de la Merced para hacer la Navidad en familia, acompañar a todas las familias de la comunidad y el 22, que sería la clausura, hacer un pesebre viviente con los niños. Ya. ¿Y cómo se prepararon ustedes con respecto a los temas, con respecto a este acompañamiento de lo que propone? ¿Cuál es el centro, sobre qué se centra toda la actividad de la Navidad en familia en este año? Y el lema de este año es la Eucaristía. Entonces estuvimos haciendo encuentros con el diácono Chaparro, que nos estuvo guiando cómo acompañar a las familias. Ya, porque tiene todo un esquema, ¿verdad? Y entonces conocemos que es importante el prepararse, conocer, ¿verdad? Para dar después también una mejor respuesta y un mejor acompañamiento, ¿verdad? A la familia, que algunas veces están ahí, reciben a los jóvenes o la misma familia que se reúne. Yo pienso que es muy fácil y es muy sencillo cuando uno tiene ese folletito que está preparado también aquí por el movimiento, ¿verdad? De los redentoristas que han comenzado ya hace tiempo toda esta hermosísima
experiencia de la Navidad en familia. Bueno, y vos, Alan, ¿en qué estás entonces con respecto, verdad, a la preparación también de la Navidad en familia? ¿Cómo están haciendo? Y como te había dicho Mili, estamos siendo acompañados con el padre un chaparro y tenemos un guía que acá habla sobre todos los temas de cada día. Tenemos la agenda donde vamos a preguntar a la familia, anotamos para tener ya las casas que vamos a visitar día a día. O sea que ustedes van a ir dentro del barrio visitando diferentes casas. No solamente acá en el barrio, nos intentamos abrir más hacia las otras capillas también porque... Claro, pero digo dentro de la parroquia, el barrio digo en general, ¿verdad? Pero uno después de otro o son diferentes casas en diferentes ambientes. Y... Diferentes casas. Diferentes casas. Diferentes casas, sí, van a ir haciendo así. Serían 3 por día más o menos. ¿Ah, sí? 3 por día. Entonces se van a ir, por eso que todos juntos se están haciendo. Ya. Por eso entonces todos los jóvenes juntos, entonces los 4 grupos que se encuentran son los que van a ir acompañando. Entonces de a 3 por ahí están saliendo por las casas. O sea, sí, 3 cada uno por ahí, vamos en distintas casas. En cada casa, ya, en un día. Entonces es interesante, entonces por lo menos para acompañar. Pero ciertamente que también hay muchas familias que ya conocen. También esto sería interesante, el hecho de preguntar, ¿verdad?, en sus parroquias, en sus capillas, tener estos folletitos, ¿verdad? A ver un poco aquí, Alan, que me presta. Navidad en familia, celebración hogareña. Celebración hogareña. Me parece que esto es importante, elemental, fundamental para que los papás, las mamás también puedan ir celebrando con sus chicos. Bueno, y así estamos entonces conversando en este día tan interesante sobre la preparación para la Navidad en familia en este año 2020. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Yeah, Río Squad, la revelación. Existe un joven que soñaba un día triunfar, mas no sabía en lo que Dios lo iba a transformar. 1000 noches de tanto esperar, creyó que el sueño se tornó en realidad. Pseudos amigos tanto aquí y allá, creía tenerlo todo y hasta un poco más. Nunca pensó en que su sagacidad podía tornarse en una grande soledad. Nunca espero ese gran amor que su vida iba a cambiar. Él es Jesús, Hijo de Dios. Él es Jesús, te quiere transformar. Él es Jesús, Hijo de Dios. Él es Jesús, tu vida va a cambiar. Él es Jesús, Hijo de Dios. Él es Jesús, te quiere transformar. Él es Jesús, Hijo de Dios. Él es Jesús, tu vida va a cambiar. Ahora ese joven que soñaba un día triunfar, él sigue a Cristo y no le importa el que dirá. Ya no te afanes, son los sueños que en ti están. Todo tiene su tiempo, en él está. Nunca espero ese gran amor que su vida iba a cambiar. Él es Jesús, Hijo de Dios. Él es Jesús, te quiere transformar. Él es Jesús, Hijo de Dios. Él es Jesús, tu vida va a cambiar. Él es Jesús, Hijo de Dios. Él es Jesús, te quiere transformar. Él es Jesús, Hijo de Dios. Él es Jesús, tu vida va a cambiar. Él te quiere sanar, quiere transformar, te quiere bendecir.
Él te quiere amar, mira, déjalo entrar. Dile que sí. Él te quiere sanar, quiere transformar, te quiere bendecir. Él te quiere amar, mira, déjalo entrar. Dile que sí. Él es el doctor por excelencia, no hay enfermedad, problema, para él no hay emergencia. Abogado, defensor, razón de nuestra existencia, mucho más avanzado, oye, que la ciencia. Él no se fija en la apariencia, conoce tu corazón y toda tu dolencia. Que me escuche por esta frecuencia, no es coincidencia, deja entrar en su presencia y verá la diferencia. El transformador de todo lo imposible, tú lo puedes todo, eres invencible, mi superhéroe, el verdadero previsible, convertiste en agua en vino, increíble, ingeniero, arquitecto del mundo entero, no hay comparación, porque tú eres el mero mero, tu presencia heredero, me has cambiado pero entero, el tipo de encontrar un amor verdadero. Todo el mundo con la mano arriba, todo el mundo con la mano arriba, él te quiere transformar, con la mano arriba, todo el mundo con la mano arriba. Él es Jesús, Hijo de Dios. Él es Jesús, te quiere transformar. Él es Jesús, Hijo de Dios. Él es Jesús, Él te quiere dar vida. Jesús es la salida. Él es Jesús, Hijo de Dios. Él es Jesús, tu vida Él va a cambiar. Él es Jesús, Hijo de Dios. Él es Jesús, Él te quiere dar vida. Jesús es la salida. Él cambió mi lamento. Ahora yo sigo a Jesús y yo confío en Jesús. Yo confío en Jesús. Yo confío en Jesús. Y yo confío en Jesús. Yo confío en Jesús. Yo confío en Jesús. Volvemos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos hablando sobre la preparación para esta Navidad 2020. Bueno, ¿cuál es el esquema que van a seguir Milagros durante este tiempo, ¿verdad?, de oración y acompañamiento a las familias? El esquema sería, cada día tiene un tema en específico, pero todos de acuerdo al lema del año. O sea, el lema del año es la Eucaristía y cada día tiene otro tema que se refiere a la Eucaristía. El primer día, por ejemplo, es la Eucaristía y la palabra de Dios. El esquema sería, hacemos una breve catequesis con las familias, luego hacemos una oración inicial, luego hacemos una lectura, la lectura, y meditación y reflexión. O sea, cuando se está hablando de la lectura es la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, o sea, claro, desde la Biblia, claro. Y después se medita sobre Luego eso. tenemos algunas preguntas para ir como que viendo si la familia entendió algo de lo que le dijimos y todas esas cosas. Claro, sobre el tema Sí. mismo. Después tenemos, en último, tenemos el compromiso evangélico, que cada día tiene un compromiso. Por ejemplo, el primer día, ponele que es de la Eucaristía, refiere a la Eucaristía. Entonces, nosotros tenemos que hacer que las familias inviten a otras familias para que vayan en la Eucaristía. O Que sea, vayan a- como un compromiso, Sí, como decir, bueno, compromiso. yo me comprometo a Dejarle un invitar a compromiso, otra sí. familia. O en mi propia casa, porque algunas veces en su propia casa algunos no viven la Sí. misa a veces, ¿verdad? Y luego la oración final y cerramos. Y ya. Bueno, ese es un poco el esquema. Creo que es un esquema muy sencillo que siempre también se ha utilizado. O sea, no ha cambiado mucho y me parece que es muy interesante. Y el tema, como decía, general es sobre la Eucaristía. La Eucaristía y el Espíritu Santo, la Eucaristía y la Iglesia, la Eucaristía y la comunión entre los cristianos, en fin, todo lo que es la Eucaristía, pero con respecto a un aspecto específico, ¿verdad?, dentro de nuestra vida cristiana. Bueno, nuestro tiempo casi va terminando y entonces vamos a escuchar un poco algunos mensajes, porque esto es importante escuchar. Vamos a comenzar ahí, ya que Milena, ¿verdad?, tiene el micrófono. Entonces vamos a escuchar un poco a Camelia. Yo ya le estaba cambiando el nombre, Camelia es, ¿eh? Bueno, mi mensaje es que los jóvenes se animen a participar en esta Navidad en familia. Sobre todo para ayudar o solo para participar. Para participar. O sea que es como un llamado que vos le estás haciendo para que se unan. Sí, es un llamado para que se unan a los grupos juveniles a participar en esta Navidad en familia. Sí, muy bien. Y Kevin, vamos a escucharle a Kevin. ¿Cuál es, Kevin, tu mensaje para los chicos, para los jóvenes
y sobre todo ustedes que se están preparando también especialmente, ¿verdad?, para hacer este servicio del altar. Sí. Y mi mensaje es que les traigan a los niños, que les esperamos, no importa la edad que sea. Y les estamos esperando siempre para un buen servicio. Bueno, eso es para tu comunidad, ¿verdad? Y para los otros niños, porque estos están en todo el país, ¿entienden? Entonces no van a venir todos ahí a tu parroquia o a tu comunidad. Y entonces, el mensaje, ¿cuál sería para todos los demás? Que verdaderamente se entusiasmen, ¿verdad? Sí, que se unan a los grupos juveniles, que les esperamos, ¿verdad?, para la Navidad en familia. Qué bien. Les invitamos para que sea. Ya. Bueno, y aquí vamos a escucharle un poco a Alan. ¿Cuál es tu mensaje final, Alan, para los otros jóvenes y también para las familias que están compartiendo con nosotros? Yo la verdad no vengo a dejarle un mensaje, le quiero hacer una invitación. Que no se encierren en su casa, porque yo no les digo que vengan a nuestros grupos. Se acerque a la iglesia más cercana a su casa, que no se aleje de Dios y vea cómo ayudar. Claro, el servicio, ¿verdad? Allí donde nos encontramos en nuestra comunidad. Milagros, tu mensaje final también. Mi mensaje va para las familias que abran su corazón para la llegada de Jesús, que se preparen, y a los chicos que se animen a venir. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, estos jóvenes están compartiendo lo que preparan para sus barrios, para su comunidad, para sus capillas, en fin, todo lo que significa esto, volver a revivir y sobre todo entender el sentido de la encarnación del Señor en medio de nosotros. Como siempre, Jóvenes para los Jóvenes en Familia, concluimos con una breve lectura del Evangelio. En esta ocasión queremos tomar San Mateo capítulo 2, que es justamente el nacimiento del niño Jesús. Dice así: este fue el gran origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque la que ha sido engendrada en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera que el Señor había anunciado por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Después, en ese capítulo 2, cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Entonces, estos dos pasajes tan importantes que nos hacen entender el nacimiento de nuestro rey, el nacimiento de Jesús. Así como estos reyes magos que después vienen de tan lejos, ¿verdad?, del Oriente, que es el lugar de la sabiduría, para adorar a Dios que se ha encarnado, aquí nos está diciendo y llamando la atención, ¿verdad?, a cada uno de nosotros. Así como José también, que está un poco turbado y que no entiende lo que sucede. Sin embargo, es la voz del Espíritu, la voz de Dios, que le habla, que le acompaña y le dice: bueno, José, no temas, porque verdaderamente Dios aquí está en medio de ustedes. Qué lindo es eso, reconocer, saber, prepararse, porque Dios quiere nacer en nuestra vida, quiere nacer en nuestro corazón, quiere nacer en nuestra sociedad, quiere nacer en nuestras familias. Queridos jóvenes, queridas familias, pidamos esa gracia para este año que estamos ya tan vecinos a iniciar el 2021. Que sea un año de gracia, que sea un año de bendición, que sea un año con la presencia de Dios que nos ama. Y así concluimos por el día de hoy nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Les dejo la bendición ya adelantado del niño Dios que viene, que se encarna y permanece en medio de nosotros. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, sobre todas sus familias, sobre nuestro Paraguay, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y así, queridos jóvenes, finalizamos por el día de hoy nuestro programa
Jóvenes para los jóvenes en familia. Y hasta la próxima. Que Dios les bendiga a todos. Hasta aquí, Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.